Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cómo se encuentran en este día? En Cristo, exacto. Ya aprendió la hermana, gloria a Dios. Sí, porque mira, hermano, si no estamos en Cristo, no podemos estar bendecidos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo decía, el que está en Cristo, ¿qué decía? Nueva criatura es. Entonces, estar, hermano, es en la posición. Se refiere a una posición, estar. ¿Sí? Tú, por ejemplo, ahorita estás sentada en una silla, ¿verdad? Entonces, estar en Cristo es estar en la posición, ¿sí?, de nuestro Señor Jesús. Vamos a hacer una oración, hermanos, para iniciar que esta palabra, hermano, que se va a llevar a cabo, sea ministrada por nuestro Señor, por el Espíritu Santo. Amado Padre, te damos las gracias en esta mañana por la vida, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias porque permites que nos despojemos de toda actividad y vengamos a esta tu casa de oración, Señor, a alabar, a glorificar tu nombre, pero también, Señor, a ser ministrados, a nutrirnos, Señor, de tu palabra, la cual es nuestro alimento, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué crees, amado? Que en estos tiempos hay muchas fiestas, ¿ya? Sí. Bodas, 15 años, primeras comuniones. ¿Qué más? Pues de todo, ¿verdad? Es un mes con mucha actividad fiestera. Pues sí, ¿verdad? Mucha actividad, hermano. Las fiestas de todos los ranchitos de alrededores, ¿verdad? Y las posadas, y la gente, hermano, se prepara. Mira, hermano, fíjate bien, esta temporada, para los estilistas, para los que ponen uñas, para los que ponen pestañas, ¿sí? Es una de las mejores temporadas del año. Porque las muchachonas, las señoras, se van y se pintan el pelo, se arreglan sus uñas, ¿sí? Se cortan el pelo, se ponen pestañas, se chainean. ¿Por qué? Porque ellas quieren verse bien, ¿verdad? Porque son invitadas a las fiestas, etcétera, etcétera. Se preparan, hermano. Se van y se compran un buen vestido, unos buenos zapatos, una buena prenda. Porque quieren dar el todo, hermano. Se preparan los preparativos para las fiestas. ¿Sí? Pero es gente del mundo, hermano. Gente que no conoce del Señor. Nosotros, hermano, que hemos conocido del Señor, ¿sí? Tenemos que prepararnos para algo. ¿Para qué nos tenemos que preparar, hermano? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No para ir a una fiesta, hermano. No para que seamos los mejores en la congregación, los que vayamos mejor presentables, mejor portados, hermano. Nuestras prendas, nuestras vestimentas interiores son las que tienen que estar bien. Yo te quiero leer una cita bíblica que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 33. Mateo capítulo 24, versículo 33, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dice, fíjate, el Señor Jesús, pero
Pero del día y la hora, versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Amén. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y luego, fíjate lo que dice el Señor. El Señor dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué nos manda? O sea, estas son palabras del Señor Jesús, hermano. ¿Qué nos manda que hagamos en estos tiempos, hermano? No creas que, o sea, esta palabra Él la dio a sus discípulos hace más de 2000 años. Pero esta palabra, hermano, es para estos tiempos. Porque nosotros estamos viviendo tiempos proféticos. Amén. Entonces, aquí hay algo bien importante, hermano. Dice que nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Pero da una señal, hermano. Y dice que la gente estará viviendo como en los días de Noé. Enfiestados, afanados, preocupados por su beneficio propio en todos los aspectos, menos por las cosas de Dios. ¿A quién se refiere la Escritura, hermano? Cuando la Escritura dice: entonces estarán dos hombres, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres. No se refiere a personas incrédulas. No se refiere a personas inconversas, hermano. Porque si tú te das cuenta, la exhortación, hermano, Dios nunca le va a decir a un incrédulo, a un inconverso, que vele. Esto es para nosotros, esto es para el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, el día de hoy vamos a hablar algo importante, algo precioso, hermano. Tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Dice, fíjate, en el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo vivía esa gente en aquellos días? Como se vive hoy. El pecado, hermano, a todo lo que da. La gente vivía practicando el pecado a todo lo que da. No le importaban las cosas de Dios. Dice: porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. O sea, enfiestados, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y esto, hermano, nos habla de cómo va a estar la gente viviendo, ¿sí?, el día de la venida del Señor. Es importante que nosotros analicemos nuestro vivir. Y, hermano, te voy a decir una cosa. Dejar de hacer, hermano, cosas que nosotros, por ejemplo, dejar de tomar, dejar de drogarme, sí, hermano, son cosas externas. Son cosas externas. Un cambio de conducta. Eso lo hace hasta un alcohólico que está bajo un programa de AA. Pero hay cosas internas, hermano, en las cuales nosotros tenemos que ser transformados.
transformados y tenemos que cambiar mis actitudes, muchas cosas, hermano. Entonces, el Señor Jesús en el versículo 42 dice algo bien importante para nosotros, los hijos de Dios. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. Eso significa, hermano, que tengo que prepararme. Así como los del mundo se preparan para las fiestas, hermano, dicembrinas. Así como una persona se prepara, así como cuando tú te preparabas para ir a una fiesta, hermano, así te tienes que preparar para la venida del Señor, y mejor, porque es algo más importante. Ahora, ¿cómo me voy a preparar? ¿Sí? Alíñate, hermano, a la voluntad de Dios. Deja de jugarle al cristiano y compórtate como tal. Vive una vida digna, hermano, agradable al Señor. ¿Sí? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Fíjate lo que dice. Mira, hermano, tenemos que entender que nosotros ya hemos adquirido la salvación. Ya somos salvos. Ya somos salvos, hermano. La salvación es algo que a ti no te costó absolutamente nada. ¿Qué te costó? ¿Qué sacrificio tú hiciste? Ninguno. Ese lo hizo el Señor en la cruz. Él pagó el precio. Pero Timoteo, hermano, dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Y no se refiere a la salvación. Se refiere a un premio, a un adicional a la salvación. Por tu buen comportamiento, por tu buena conducta. En los trabajos, ahí en las empresas, hermano, cuando la gente tiene buen, ¿cómo se dice? Buen puntualidad, vende el mejor, el que tuvo mejores ventas en el mes, etcétera, le dan un premio adicional a su ¿qué? A su raya, a su paga. La corona de justicia, hermano, es un adicional a la salvación. Es algo extra, es un premio. ¿Sí? Por tu buen comportamiento, por tu buena conducta, que como hijo de Dios tú obtuviste. ¿Sí? Ya fuiste salvo, ya eres salvo. Pero Pablo, segunda de Timoteo, habla de una corona de justicia, dice, la cual me dará el Señor justo, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si te digas que no es para todos, hermano, sino para los que aman la venida del Señor. Amén. ¿Qué es la corona de justicia, hermano? Es un símbolo de gloria. Es un trofeo, por así decirlo. Amén. Y esta corona, hermano, es dada como un premio. Y es extra a la salvación. Esta se le da al corredor, porque la vida cristiana Pablo la describe como una carrera. ¿Sí? Y esta corona de justicia, hermano, se le da a todo aquel corredor que triunfa en esa carrera. No que llegue en primer lugar, ¿sí? Sino que triunfe. Entonces, por eso, Apocalipsis, hermano, capítulo 3, versículo 12, dice: al que venciere. Al que venciere. ¿Sí?
Fíjate bien, Apocalipsis 3:12. Vamos a Apocalipsis 3:12, hermano. Apocalipsis 3:12. Dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Sí? Al que venciere, el Señor le dará la corona de justicia, le dará una posición, le dará un lugar, ¿sí? Especial. Amén. El vencedor, hermano, es el que corrió la carrera, es el que corrió la buena carrera y triunfó. No el que llegó en primer lugar, el que triunfó. O sea, llegó, hermano, con tropiezos, con todo lo que tú quieras, pero llegó. El que vivió una vida digna, una vida espiritual, una vida cristiana digna, no religiosa, digna, agradable al Señor. Amén. Mira, hermano, la salvación, yo te mencionaba que es algo que no nos cuesta. Ese es un suceso, hermano, que proviene por parte de la gracia de Dios. ¿Sí? Un regalo, dice el Escritor, un regalo inmerecido. Amén. Pero este regalo, hermano, la salvación, te mencionaba que es algo que a nosotros no nos costó. Pero la corona de justicia, hermano, es un premio. Y ese premio, hermano, proviene precisamente por medio de la justicia y a mí me tiene que costar. Es algo que a mí me cuesta. Amén. ¿Por qué me tiene que costar, hermano? Porque yo lo voy a adquirir únicamente a través de mis frutos. Dice la Escritura que por sus frutos los conocerán. Amén. Entonces, hermano, nosotros podemos hacer este tonto al hombre y a todas las personas. Mira, hermano, yo te voy a decir una cosa. Yo delante de ti puedo venirme y pararme delante de ti y hablarte bien bonito. Y delante de ti puedo ser una persona bien recta, etcétera. Pero ¿qué hay en mi intimidad? ¿Qué hay donde nadie me ve? ¿Cómo me comporto en mi casa, hermano? Con las personas que ni siquiera saben que yo soy cristiano. ¿Qué tengo yo guardado en mi corazón? ¿Qué deseos tengo ante la gente o hacia la gente? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, Dios, hermano, pesa los corazones. Dios pesa los corazones, hermano. A través de mis frutos, entonces yo voy a recibir esa corona de justicia. ¿Sí? ¿Cuáles frutos, hermano? A ver, el que deje de tomar será un fruto. El que deje de decir chisme será un fruto. Ese es un cambio de conducta. Dice Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es, y te los menciona todos: amor, paz, gozo, fe, mansedumbre. Hermano, la fe es una manifestación divina del Espíritu Santo. Es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Y es algo que se tiene que ejercitar. Una cosa es tener fe, manifestación del Espíritu, y otra cosa es que tengas confianza. Entonces muchas de las veces confundimos la fe con la confianza. Yo tengo fe en Dios. ¿Y por qué entonces
cuando tú pasas por un problema difícil, te desanimas. Entonces no tienes fe, es confianza, y es algo que tiene que ver con la emoción, no con un fruto del Espíritu Santo. Entonces, amén. Es importante, hermano, que nosotros los hijos de Dios entonces nos preparemos para la venida del Señor. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos muy difíciles, hermano. Vivimos los tiempos que Jesucristo profetizó hace más de 2000 años. Vivimos como en los tiempos de Noé. No necesitas ir muy lejos, hermano. Date cuenta cómo vive el mundo, cómo vive la sociedad, hermano, en tu municipio, en tu ciudad. No necesitamos ver en otros lados, hermano, aquí. Amén. Entonces es importante que nosotros nos preparemos para la venida del Señor. Es importante que luchemos por nuestra corona de justicia, porque ese es un premio adicional que Dios le va a dar a cada uno, ¿sí? Al que lo gane. Si nosotros verdaderamente amamos al Señor, hermano, tenemos que vivir velando. Si verdaderamente amas al Señor, ¿sí? Entonces, el Señor, hermano, anhela que lo amemos, que lo magnifiquemos, ¿sí? El Señor anhela que nosotros lo vivamos, lo experimentemos, lo expresemos. Yo te mencionaba el otro día, ¿qué es expresar a Cristo? ¿Qué es testificar, hermano? Para que tú puedas dar un testimonio de algo, necesitas vivirlo. Si no, no puedes dar testimonio, ¿sí? Entonces, si yo no estoy experimentando a Cristo en mi vida, ¿cómo voy a dar testimonio de Él? ¿Sí estamos entendiendo? Si yo no estoy experimentando la paz, el gozo, etcétera, ¿cómo voy a dar testimonio de Cristo? ¿Cómo lo voy a expresar? Solamente nos enfocamos, hermano, en que Dios nos sacó, en que Dios transformó, etcétera. A todos Dios nos ha sacado de lo peor, de lo vil y de lo despreciado. Y cuando dice que Dios toma de lo vil y de lo despreciado, hermano, no se refiere a las vivencias que tú has tenido en la vida, sino que Dios te sacó de la condición de pecado, de esa condición de muerte. Dios te sacó, ¿sí? Entonces, fíjate bien, hermano, ¿cuál debe ser o el máximo anhelo de nuestro corazón? Precisamente ¿sí? Tomar a Cristo como mi vida, glorificarlo, magnificarlo, anhelarlo. Ese debe de ser el anhelo de mi corazón. Pero a veces andamos anhelando otras cosas, hermano. Una mujer buena, temerosa de Dios. Un hombre bueno, temeroso de Dios. Para los que estamos acá en Cristo, los que están solteros, ¿verdad? Entonces, son cosas, hermano, que a final de cuentas son vanidad, son vanas. Nuestro máximo anhelo debe de ser el Señor. Yo tengo que anhelar, hermano, su venida. Tengo que anhelar. Decía una hermana el otro día, yo soñé que me encontraba en las bodas del Cordero y que era una invitada. Pues qué vergüenza, hermano. Yo quiero ser la novia, yo no quiero ser un invitado. Porque la novia tiene un lugar, hermano, especial, ¿sí?
Entonces, tenemos que anhelar, hermano, la venida del Señor. Amén. Entonces, para eso, prepararme para la venida del Señor, hermano, implica no moldearme a este siglo. ¿Sí? Eso implica. Y es un punto bien importante, hermano. Dice Romanos 12:2. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Fíjate que por ahí en los TikToks voy a hacer un cortometraje, un comercial. En los TikToks me ha estado saliendo ahí un video, no sé cómo mencionártelo, pero dice: ¿quieres experimentar a Dios y que te lleve a ser una persona de fe, así? Y entonces te hacen la invitación a que participes de un concierto de música electrónica cristiana para que tú puedas tener más fe. Y yo me quedo y digo, fíjate nomás qué barbaridad, hermano. Y sale la gente, un montón de luces, así como los conciertos de música electrónica, un montón. Nada más la diferencia es la letra de la canción, ¿verdad? Pero todo es lo mismo. Entonces, fíjate lo que dice Pablo, hermano. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo habla algo sumamente importante: no te conformes a este siglo. Amén. Mira, hermano, en el griego la palabra susgematizo, ¿sí? Susgematizo, hermano, se traduce a conforméis. O la palabra conforméis en griego es susgematizo. Y significa dar la misma figura o apariencia que. Dar la misma figura o apariencia. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, cuando Pablo dice no os conforméis a este siglo, significa que no nos moldeemos, no debemos de moldearnos. ¿Sí? No debemos de hacernos o no debemos de vivir como los gentiles. Ah, caray, pero si yo soy gentil, ahora eres un hijo de Dios. Ya no eres gentil, hermano. Porque los gentiles, hermano, son los que todavía viven, ¿sí?, sin Cristo. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 21. Fíjate lo que dice Pablo, hermano, Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Tú andas en la vanidad de tu mente? ¿No eres gentil? Si andas en la vanidad de tu mente, sí eres un gentil. ¿Sí? Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. ¿Eres ignorante en el Señor? ¿Sí o no? No eres gentil entonces. Pablo dice: no anden como los otros gentiles, no anden como ellos. ¿Te das cuenta la comparación? Está hablando a los efesios, personas que habían aceptado al Señor, y los compara como los que no anden como ellos. Es como cuando le dices a muchos tenemos o cometemos el grandísimo error de hacer comparaciones con los hijos. No seas como tu hermano. ¿O por qué no eres como tu hermano? Entonces, el apóstol Pablo dice: no anden como los gentiles.
no vivan como ellos. Dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Sí? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, ¿quiénes son los gentiles, hermano? Los gentiles son hombres caídos que llegaron a envanecerse en su razonamiento. ¿Sí? Los gentiles, hermano, están en Adán, no en Cristo. ¿Sí? Ellos, hermano, viven envanecidos en su mente, en su corazón, ¿sí? Ellos no viven la vida, la naturaleza de Dios, hermano. Entonces, antes de venir a Cristo, hermano, nosotros sí éramos gentiles, pero en Cristo ya no, en Cristo somos hechos, dice el apóstol Juan en el capítulo 1, ¿verdad? Versículo 12, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, y esa debe de ser ¿cómo se dice? Esa es tu posición, esa es tu postura, eso es lo que eres, un hijo de Dios, una hija de Dios, tú no eres otra cosa. Amén. Entonces, los gentiles son aquellas personas que son controladas, que son dirigidas por sus pensamientos vanos. ¿Qué es un pensamiento vano, hermano? Vano proviene de la palabra vanidad, que significa algo que no tiene valor, algo que no vale la pena, no vale nada. Entonces, los gentiles son los que son controlados, son los que son dirigidos por sus pensamientos vanos. Un pensamiento vano, hermano, pues que tú todavía sigas generando, no sé, fornicar, adulterar, qué sé yo, hermano. Un pensamiento vano que tú, hermano, generes hacer dinero. Un pensamiento vano que para ti, hermano, sea más importante tu trabajo que las cosas del Señor. Son cosas vanas. Amén. Entonces, hay que discernir, hermano, esta parte, ¿verdad? Los gentiles, hermano, todo lo que ellos hacen conforme a sus mentes caídas, porque esa es la naturaleza de un gentil, es vanidad y carece de realidad. ¿Qué es algo que carece de realidad? Jesús dijo, hermano, yo soy el camino, la verdad, es decir, la realidad de absolutamente todas las cosas. Mira, cuando tú te sientas en la mesa, hermano, a disfrutar de unos sagrados alimentos, esos alimentos que tú te estás comiendo son una sombra, un tipo, una figura del verdadero alimento, el cual es Cristo. Él es la realidad. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la realidad y yo soy la vida, el día de hoy Jesucristo se ha hecho una realidad para nosotros. Él es real. Entonces, cuando tú te sientas y te comes esos alimentos, hermano, ¿sí? Es una sombra del verdadero alimento. ¿Sí? Yo cuando oro, Señor, te doy gracias por estos alimentos que tú me das, el cual es una sombra, es un tipo, es una figura de ti. Porque tú eres el verdadero alimento. Tú eres real para mí. ¿Sí? Entonces, fíjate, hermano, los gentiles carecen de Cristo, carecen de la realidad.
en sus vidas. Por eso te digo que antes de venir a Cristo nosotros éramos gentiles, carecíamos de la realidad. Vivíamos envanecidos en nuestra mente entenebrecida. Amén. Importante, hermanos, si nosotros esperamos la venida de Cristo, debemos amar su venida. ¿Sí? Si tú esperas la venida de Cristo y anhelas la venida de Cristo, debes amar su venida, su manifestación. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque si tú amas al Señor, hermano, debes de amar su venida. Porque amar al Señor y amar la venida del Señor es lo mismo. Es uno. Entonces, nosotros, si verdaderamente amamos la venida del Señor, si verdaderamente amamos al Señor, vamos a prepararnos para esa venida. Yo hace mucho tiempo, hermano, hace unos años atrás, cuando yo empiezo a darme cuenta, ¿verdad?, de que me decían que Cristo viene, llegó un momento en el cual yo sentía temor, porque yo sabía que no vivía una vida digna. Te estoy hablando ya aún dentro, hermano, ya convertido al Señor. Y llegó un momento en que yo empecé a reflexionar en esa parte. Yo decía, yo no me quiero quedar, yo me quiero ir con el Señor, porque eso es una bienaventuranza, hermano. Es un privilegio, hermano, que Cristo venga y nos lleve a nosotros. Es un premio, es un adicional por tu buen comportamiento, por así decirlo. Entonces, hermano, el día de hoy yo he entendido que esto es algo personal. Tengo que prepararme, tengo que esforzarme, hermano, para adquirir ese galardón, para adquirir esa corona. Yo me tengo que esforzar. Amén. ¿Cómo me voy a esforzar, hermano? Pues debo de tener un vivir, hermano, que verdaderamente exprese el amor que yo le tengo a Dios. Si yo digo amar al Señor, hermano, yo lo tengo que expresar. El amor no es algo de palabra, hermano. El amor son hechos, es un hecho. Entonces, yo puedo decirte, hermano, yo te amo en el amor de Cristo. Yo le puedo decir a mi esposa, yo te amo, pero si yo no soy una persona comprensiva, si yo llego y la trato mal, si soy una persona que no la procure, que no la vea, que no le demuestre un interés, hermano, pues entonces, ¿cómo está la cosa? El amor se demuestra. El amor se demuestra, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo Dios le demuestra su amor al hombre? Dándole a su hijo, ¿verdad? Esa es la muestra de amor. Él dio un hecho, no palabras, ¿verdad? Con hechos. Entonces, amar, hermano, al Señor es cuestión de hechos, no de palabras. Ay, Señor, yo te amo. ¿Y los hechos? Amén. Cuando nosotros, hermano, manifestamos a Cristo en nuestra vida, cuando manifestamos el vivir de Cristo, hermano, no nos vamos a desanimar. Ahí pase lo que pase, no te vas a desanimar. ¿Sí? Entonces, vamos a permanecer fieles, firmes al Señor, hermano. Si verdaderamente lo amamos. Amén. Mira, dice Primera de Juan, capítulo 12, versículo 15. Dice Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad?
Si alguno llama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo, hermano, ¿qué es el mundo? Cuando la Escritura se refiere a mundo, ¿a qué se refiere? Porque si tú te das cuenta, fíjate bien, en Génesis dice la Escritura que Dios creó los cielos y la tierra. Pero ya después Pablo dice, no te conformes a este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué se le da el nombre de tierra y después de mundo? Porque el mundo, hermano, es un sistema, ¿sí? Es un sistema maligno, es un sistema satánico, hermano, que Satanás ha arreglado. En otras palabras, el mundo es el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Ese es el mundo. El sistema que Satanás ha formado a través de los tiempos, hermano, Satanás ha establecido un sistema al cual Pablo lo nombra mundo. Y este sistema, hermano, es lo que nosotros conocemos como la corriente del mundo. Amén. Entonces, dice el versículo 16 ahí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjate bien, tres cosas, hermano. Dice, todo lo que hay en el mundo y menciona tres cosas, las cuales encierran todo lo del sistema. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira, hermano, ¿cuáles eran las características del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal? ¿Sí te acuerdas? En Génesis, ¿sí te acuerdas o no? Vamos al libro de Génesis. Amén. Dice, Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿sí? Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabidurías. El árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal tiene las características que menciona Juan en el capítulo 12, versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Los deseos de la carne, hermano, es lo que vio la mujer que el árbol tenía, era bueno para comer. Un deseo. Y luego dice que era agradable a los ojos. Y acá Juan dice los deseos de los ojos. Y luego dice la vanagloria de la vida, que tiene que ver con árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces tú te das cuenta, hermano, que el mundo y el sistema que ha establecido al mundo, o el sistema que Satanás ha establecido en el mundo, tiene las características del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Amén.
¿Con qué finalidad Dios formó al hombre? Para que el hombre viviera en la tierra, hermano, pero no conforme al sistema del mundo. Dios forma al hombre para que el hombre viva en la tierra. ¿Con qué fin? Para que el hombre viva conforme al propósito de Dios, no conforme al propósito de Satanás. Amén. Entonces, Satanás, hermano, el enemigo de Dios, establece un sistema mundial. Mira, hermano, ¿tú has escuchado hablar del nuevo orden mundial? ¿Quién ha escuchado del nuevo orden mundial? Métete al internet e investiga. El nuevo orden mundial, hermano, es el sistema satánico que se está estableciendo en estos últimos tiempos, ¿sí? En donde entra lo del aborto, en donde entra que pues ahora ya se pueden casar hombre con hombre y mujer con mujer, la ideología de géneros, ¿sí? En donde entra el calentamiento global y un montón de cosas, hermano, ¿sí? Que a final de cuentas afecta, ¿sí?, al hombre. Entonces, Satanás, hermano, establece un sistema mundial en el mundo. ¿Con qué finalidad? Para corromper al hombre, ¿sí? Ese es el propósito, para corromper al hombre. Y una vez que el hombre se corrompe, hermano, ¿sí? Por eso Pablo dice, por eso Juan dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son esas tres cosas, hermano, cuidado. Tú no tienes que tener deseos de la carne, los deseos de los ojos, hermano. Cuando tú ves algo ahí en el aparador, ya no vamos a hablar de mujeres ni de hombres. Cuando tú ves algo en el aparador, ¿nunca lo has llegado a desear? Una garra, una prenda, una moto, un carro. Cuidado, porque eso es algo maligno, hermano, que te va a corromper. Porque muchas de las veces hasta dejamos sin comer a los chiquillos, hermano, por dejan sin comer al marido, ¿verdad? Por comprarse los zapatos. Te gastas lo de los útiles, amado, por ir por el vestido. Cuidado, ¿verdad? Entonces, el propósito es corromper al hombre, hermano. Porque una vez el hombre corrompido se va a desenfocar del plan de Dios. Una vez que el hombre se corrompe, hermano, con esas tres cosas, se desenfoca, se sale del propósito de Dios. ¿Te sales, hermano? ¿Quieres calarle? Cálale. Mira, cuando llega una tentación a tu vida, hermano, ¿qué es lo que va a hacer la tentación? Te va a sacar del propósito y del plan de Dios. Te saca de la jugada, hermano. Te saca porque te saca de la jugada y al rato ya te apartaste. Entonces, el sistema, hermano, es un sistema mundial que está desarrollado, está implantado en el mundo, en la tierra, con ese propósito, hermano. El sistema es algo opuesto a Dios. El sistema, cuando dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, ¿sí? Entonces, el siglo, hermano, es un periodo, es un tiempo donde se establece el sistema, y ese sistema es opuesto a Dios, se opone a Dios, ¿sí? ¿A través de qué opera, hermano? ¿O qué es lo que hay dentro de este sistema? Las culturas, ¿sí? La industria cinematográfica,
La industria de la música. ¿Sí te acuerdas que ayer Rodo decía, el hermano Rodo decía en el discipulado, que a través de la música el hombre se corrompe? Entonces, el sistema está formado por la industria de la música, la industria del cine, hermano, ¿sí? Por la cultura, por el comercio, amén, por el entretenimiento, amén, y por la religión. Todo eso, hermano, Satanás utiliza en el sistema para desenfocar, para desviar al hombre del propósito y del plan de Dios. La religión te desvía del plan y del propósito de Dios. Mira, ahorita la aplicación esa de TikTok, hermano, es una aplicación que está todo lo que da en el mundo. Y ahorita muchas personas hacen like en vivos. Entonces de repente a mí me aparecen muchos en vivos donde tocan temas que si Dios es uno, que si Dios que si Jesús es Dios, y entonces pues ahí tú puedes entrar a dar tu punto de vista, a interactuar. Es una de contiendas, hermano, que a final de cuentas te sacan del propósito de Dios. Amén. Entonces todas las cosas, absolutamente todas las cosas que están en la tierra, especialmente las que están relacionadas con la humanidad, hermano, ¿sí? Las que se encuentran en el sistema y en los aires, amén, han sido sistematizadas por Satanás. El príncipe dice, ¿de qué? De este siglo. De esta manera Satanás ha formado su reino. Ese es el reino de las tinieblas. La industria cinematográfica, la industria de la música, la religión, la cultura, ¿sí? Ese es el sistema satánico. Amén. Y ese sistema, hermano, aún a los cristianos los envuelve y hace que ellos no cumplan el propósito de Dios. Amén. Y si tú no cumples el propósito de Dios, no vas a disfrutar de Dios. Dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. El mundo entero, hermano, es el sistema de Satanás, es el reino de Satanás. Fíjate, Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Amén. Entonces, tenemos que saber, hermano, qué es el mundo. Sí, tenemos que saber qué es el mundo. ¿Será malo que tú vayas a una fiesta? ¿Será malo? Sí. ¿Por qué? Porque sí pasa el mundo. Hablamos que el mundo tiene que ver con la religión, con la industria de la música, con la industria del cine. ¿Con qué más dijimos? Con el comercio, con el entretenimiento. ¿Será malo que tú vayas a una fiesta donde no hay alcohol, no hay droga? Hay que discernir, hermano. Participar
de una denominación, hermano, es ir en contra de Dios. Tú estás envuelto en el sistema. ¿Sí? Participar de una cultura es estar en contra de Dios, estás envuelto en el sistema. Amén. Entonces, el mundo entero, hermano, incluye todo el sistema mundial satánico, ¿sí? Pero también incluye a las personas inconversas, a todas aquellas personas que pertenecen al linaje caído. Dice el Señor Jesús, dijo algo, hermano, porque vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Ya no perteneces, ya perteneces a Cristo, ¿sí? Ya pertenecemos a Cristo, hermano. Entonces el mundo está bajo la influencia de Satanás, ¿sí? El mundo, hermano, es usurpado de una manera pasiva por Satanás. Si te das cuenta, Él no forza a nadie. Pasivamente te envuelves en el mundo. Entonces, ¿qué utiliza Satanás? El mundo material. El mundo material. Las cosas que están en el mundo son utilizadas por Satanás. ¿Para qué? Para hacer del hombre un anticristo. Ah, pero ¿cómo? ¿Qué es un anticristo, hermano? Conforme a lo que dice Juan, hermano, primera de Juan capítulo 2, 22. Fíjate, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ser anticristo, hermano, no es decir yo no creo en Dios. Esto se trata de hechos. Cada vez, hermano, que tú peleas, cada vez que tú discutes, cada vez que tú haces cosas, hermano, que no agradan a Dios, estamos hablando de hechos. Eso es negar a Dios, hermano. ¿Qué dice la escritura ahí donde empezábamos? Ustedes no han aprendido así de Cristo. No aprendieron así, dice la escritura, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera yo niego al Señor, hermano? Con mis hechos también. No solamente de palabras, sino también con mis hechos. Cada vez que yo, es un ejemplo, cada vez que una persona fornica, adultera, está negando a Cristo. Y se convierte en anticristo porque lo estás negando con tus hechos. Amén. Entonces, Pablo, ¿a qué nos exhorta? A que no nos conformemos a este siglo. Ese es el consejo de Pablo. No te mezcles, no te hagas conforme a este siglo, no te moldees, ¿sí? No te roces, no tengas roce con este siglo, o sea, con el mundo, con el sistema satánico. Un siglo, ¿qué es un siglo? 100 años, ¿verdad? Una era. Un siglo es una parte, es un tiempo, es una sección de tiempo y es un aspecto del sistema de Satanás. Amén. Entonces, fíjate, en 2 de Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo, hermano, a través de su carta, yo quiero pensar que tristemente, ¿verdad? Fíjate lo que dice el versículo 9. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 9. Dice, procura venir pronto a verme, ¿sí? Porque Damas me ha desamparado
amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Damas, hermano, era una persona que había creído, pero desafortunadamente, sí, amó al mundo. Una vez que creyó, él amó al mundo. Y por eso dice Pablo, procura venir pronto a verme, porque Damas me ha desamparado, amando al mundo. Entristecido, ¿verdad? Porque esa persona, hermano, se había regresado al mundo. Entonces, la palabra este siglo denota la parte actual, la parte práctica de este sistema del mundo, el cual se opone y reemplaza la vida del cuerpo de Cristo. Se opone a la vida del cuerpo de Cristo, hermano. Entonces, tú te das cuenta que es bien importante que una vez que tú eres introducido al reino de Dios o a la vida de iglesia, tú tienes que saber cómo te tienes que dirigir o cómo tienes que vivir en la vida de iglesia. Porque el reino, cuando somos introducidos al reino de Dios, hermano, en el reino de Dios no se puede vivir como en el mundo. El reino de Dios es uno y se vive de una manera, y en este siglo, sí, en este sistema que es el reino de Satanás, se vive diferente. Entonces, si nosotros somos introducidos al reino de Dios, no podemos venir a vivir conforme a este siglo. Por eso dice Romanos, ahí Pablo dice, no os conforméis a este siglo, ya no vivas así. Vive conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el vivir, hermano, conforme al reino de Dios es prepararse para la venida del Señor. Porque estamos viviendo una vida digna, una vida que agrada a Dios. Porque al vivir conforme al reino de Dios, hermano, nosotros nos estamos esforzando, ¿sí?, para obtener esa corona de justicia, para poder obtener el adicional, hermano, a la salvación, y algún día ser la novia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Es importante, hermano, ¿sí? Si nosotros, hermanos, somos cuerpo de Cristo, ¿sí?, tenemos que vivir el cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Verdad que mi mano no hace lo que ella quiere? Lo que se le ordene, eso hace, ¿sí o no? Mira, muévete. Muévete. Entonces, así, hermanos, si nosotros somos y pertenecemos al cuerpo de Cristo, tenemos que hacer lo que el Señor nos ordene. Tenemos que ser esclavos. Tenemos que tomar esa posición como esclavos, hermano. Porque si nosotros no tomamos esa posición de esclavo, no vamos a hacer lo que nuestro amo nos diga. El esclavo siempre va a hacer lo que su amo le ordena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él puede hacer lo que el amo le ordena, precisamente porque es un esclavo, no es patrón. Entonces, para yo poder hacer la voluntad de Dios, tengo que ponerme en la posición de esclavo. Soy un esclavo, tengo que obedecer la orden. Si no lo que te dice el pastor, lo que te dicen las Sagradas Escrituras, lo que Dios habla en tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, entonces, para finalizar. Amén. Amén. ¿Nos quiere apoyar con la oración, hermano? Amén, véngase. Damos gracias a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, en señal de rendimiento a nuestro Señor.
Bendito Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de estar, Señor, aquí, escuchando tu palabra, Señor, alabándote, glorificándote, Señor. Gracias, Señor, porque este día nos dejaste despertar, Padre Santo, cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que nos guardes en todo el día, Señor, que nos suplas la comida, Señor, que suplas toda necesidad que tengan mis hermanos, Padre Santo. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida del pastor. Que lo sigas, Señor, preparando, Señor, que lo sigas guiando, Señor, conforme a tu palabra, Señor, que le sigas dando más discernimiento, más sabiduría, Padre Santo, que guardes este lugar, Señor, que añadas a las personas que tengas que añadir, Padre Santo. Llévanos con bien y felicidad a nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.